auspician este programa. A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura, un programa especial dedicado justamente a la mujer. Días pasados se ha conmemorado el 8 de marzo, el Día Internacional por la Igualdad de los Derechos de la Mujer. Como habíamos dicho en programas anteriores, en primer lugar siempre saludamos a nuestras colaboradoras de nuestro equipo de producción, de educación, de ciencia y de cultura, y por supuesto a todo el sector femenino de cobertura que tiene este canal Y Somos Rosario, por donde emitimos todas las semanas educación, ciencia y cultura. Pero también quiero en este apartado de la editorial hacer un agradecimiento en lo personal al comisario de la Sub-22 y de la Sub-19. Realmente me han atendido, he pasado por un momento muy delicado, grave diría yo, de robo, con penetración en la casa justamente de los delincuentes, siendo las 3 de la mañana aproximadamente, y realmente he recibido atenciones muy importantes de colaboración desde la 19 y de la 22, y particularmente al comisario Mario Schiaffino. Quiere decir que va mi agradecimiento por su participación tan activa y realmente protegerme de esta situación que todo el mundo vive, la inseguridad en la Argentina y particularmente en la ciudad de Rosario. Dicho todo esto, iniciamos nuestro programa entonces de educación, de ciencia y de cultura, y en este primer bloque vamos a hablar de salud, un tema tan importante que involucra a la educación, a la ciencia, a lo tecnológico, y nos parece realmente interesante de abordar dos temas muy importantes con dos profesionales reconocidos de la ciudad. Por eso comenzamos entonces a transitar educación, ciencia y cultura, presentando, por supuesto, en primer lugar, a los profesionales que nos acompañan en el día de hoy en este programa de educación. A la doctora Andrea Casella. Andrea, gracias por estar con nosotros en este programa. Y también al doctor Fernando Soldano, y con ellos ya comenzamos a charlar. En primer lugar, especialista de urología, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo estamos hoy en relación a esta temática tan importante para el sector de los hombres, no? Bueno, cada minúscula cuota que uno hace en aporte a la prevención de este tipo de enfermedades es muy importante, y agradezco la presencia. Tengo que decir que el ramo de las mujeres, la ginecología, nos llevan pero por delantera en cuanto a prevención. Eso lleva después al diagnóstico precoz y a los tratamientos, a mejores tratamientos, con respecto a la parte masculina, la próstata. La próstata hay dos enfermedades, la buena y la mala. Sí. Ambas se diagnostican precozmente a partir de los 45 años en adelante. Tienen un alto índice de incidencia en la población y un alto costo a nivel de salud, ¿no es cierto? Cosa que si el varón acude precozmente a la consulta, rápidamente podemos hacer un diagnóstico, ya sea benigno o maligno. ¿Qué pasa? El varón siempre espera tener síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Orinar más frecuentemente, ir más seguido al baño, tener micción con chorro más fino. Entonces empieza a tener ese problema, recién ahí va. ¿Es bueno esto? Claramente que no. Es importante que tenga o no tenga síntomas el varón, acuda a la consulta del urólogo, ¿sí? Claro. Para que el especialista pueda lograr tener un diagnóstico precoz, o simplemente decirle está todo muy bien, venite dentro de un año. El tema es no esperar los síntomas. Claro, Fernando, cuando decíamos recién que las mujeres llevan una ventaja considerable, ¿esto obedece a que las mujeres son mucho más aplicadas en el tema de la prevención, que el hombre acude más rápidamente justamente al consultorio? No sé, toda la vida ellos han tenido una fuerte intención de campaña en cuanto a la prevención y demás. Tal vez nosotros hacemos mea culpa en ese sentido, pero también culturalmente claro. El varón es un postergador de la situación. Más reacio a los controles. Sí, en todo sentido, sea para la hipertensión, sea para que siempre no, después, mañana. Yo creo que si uno apela a tener buena salud es porque tal vez tiene en cuenta su
propia integridad, pero también su familia, estar bien físicamente. Entonces, a veces siempre el varón toma en cuenta cuestiones que no van con la salud. Primero el trabajo, primero esto. Claro, entonces, siempre queda después en un segundo lugar. En un segundo plano le da la importancia necesaria a la salud, cuando es exactamente a la inversa, ¿no? Claro. Igualmente la mujer, hay una etapa en la vida de la mujer que requiere el control sí o sí, Claro, que es el embarazo. Claro. Entonces para nosotros muchas veces, pacientes que habitualmente no se controlan, es la oportunidad de poder hacerle un control. Claro, entonces es algo fisiológico que la mujer, aunque no se controle nunca, es un momento que sí o sí tiene que acudir a la consulta. Y doctora, en relación justamente a la prevención del cáncer de cuello de útero, un tema tan importante, en los últimos tiempos también ha habido muchísimos avances científicos en relación a este tema, ¿no? Exacto. En realidad, una de las cosas que ustedes comentaban recién es que generalmente la mujer va a la consulta del ginecólogo aunque no tenga ningún síntoma. Eso es lo bueno, que a medida de todas las campañas durante tantos años se ha logrado que la mujer tenga esta conciencia. Igualmente hay mujeres que no van y que van cuando tienen un síntoma. ¿Por qué uno trata de difundir esto de que se haga el control, aun cuando la mujer está normal, o sea que no tiene ningún síntoma de nada, está sintomática? Porque muchas veces el ginecólogo pasa a ser un poco el médico de confianza y el médico clínico de la mujer. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es lo que se llama screening oncológico. ¿Qué significa? Diagnosticar en poblaciones normales patologías que en un futuro pueden ser cáncer de cuello de útero, cáncer de mama o, por ejemplo, el cáncer de próstata. Claro. Eso se hace en muchísimas especialidades, también está en la parte de gastroenterología, con el cáncer de colon. Entonces, ¿cuál es la idea? Llegar a tiempo, es decir, poder diagnosticar una patología lo más precoz posible para que esto se pueda hacer un tratamiento y evitar una patología mayor. Entonces, en ginecología tenemos el famoso Papa Nicolau, en el cual lo que se hace es un examen ginecológico, se toma una muestra del cuello del útero de la mujer, es relativamente indoloro, y se coloca en un vidrio, se envía al patólogo y el patólogo mira esa muestra. ¿Por qué es importante ver esa muestra? Porque lo que vamos a encontrar son células totalmente normales, perfecto, es lo que se le llama Papa Nicolau negativo. Claro, ¿negativo para qué? Negativo para células neoplásicas. Y cuando encontramos algo son lesiones por HPV, que el HPV es un virus, que es el virus del papiloma humano, que se transmite en forma sexual. Entonces, esas lesiones pueden ser precursoras del cáncer de cuello de útero. Entonces yo con un Papa Nicolau, con algo simple, puedo diagnosticar algo que es pre-neoplásico, trato esto y evito que esta paciente... Y la mujer respeta justamente esos exámenes del Papa Nicolau. Sí, sí, esos controles son normales. Sí, a veces es muy importante tener la confianza de la paciente. Y hay algo que yo quiero desmitificar, porque muchas veces las adolescentes que empiezan los controles no quieren ir porque les da miedo. Lo que tienen que saber es que el Papa Nicolau recién se tiene que realizar una vez que la mujer ha comenzado a tener relaciones sexuales. Porque lo que nosotros vamos a buscar es una patología que está relacionada con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, una chica, por más que tenga 20 años, si no tuvo relaciones sexuales, no tiene indicación de hacerse un Papa Nicolau. Claro. Sí, el examen mamario, ecografía ginecológica, otras cosas. Pero hay determinadas indicaciones. Es decir, dentro del año del inicio de las relaciones sexuales es cuando debe realizarse el Papa Nicolau. Y la frecuencia aproximada es de una vez al año. ¿Por qué? Por el cambio de parejas sexuales. Y la idea es llegar a tiempo a encontrar estas lesiones en un nivel muy inicial para poder tratarlas. Claro. Doctor, ¿cuál es la importancia que tiene la próstata? La próstata es una glándula accesoria que solo interviene en contribuir a parte del contenido seminal, sirve para la etapa reproductiva, después sirve para el urólogo nada más. Sí, exacto. Después no sirve para mucho más. Es una glándula que caprichosamente está debajo de la vejiga, atravesada por la uretra. Pero yo quería hacer una aclaración porque ¿qué pasa con el varón que no va a la consulta? ¿Qué es lo que escuchamos nosotros? El miedo a los tratamientos, miedo a tener algo malo, miedo a bueno, yo quería dejar en claro que los tratamientos que hay ahora, ya sea para el cáncer de próstata como para el adenoma de próstata, son ciencia ficción, son realmente muy sencillos, muy fáciles. Por otro lado, ha cambiado muchísimo el paradigma del tratamiento del cáncer de próstata, cosa que lo que se hacía, no te estoy diciendo 20 años atrás,
5, 3 años atrás ya es distinto lo que se hace ahora en cuanto al enfoque de un paciente con diagnóstico de cáncer de próstata. Porque antes se pensaba que eran todos parecidos, fulano tiene cáncer de próstata, fulano no lo tiene. O los dos tienen cáncer de próstata. Ahora tenemos que saber que es como un semáforo. Verde, amarillo y rojo. Tenemos paciente de alto riesgo, paciente de riesgo intermedio y de riesgo bajo. El de riesgo bajo es ese paciente que no le vas a hacer prácticamente nada, lo vas a mirar, su PSA sube muy poquito y prácticamente no requiere tratamiento. Ahora, hay pacientes que son de riesgo alto, pacientes que son jóvenes, que tienen un PSA de inicio alto, o que esos pacientes hay que hacerle todo y de entrada. Hay que intensificar los tratamientos porque tiene que saber ese paciente que esa enfermedad sí le va a causar un problema de cara a futuro, problema de salud, pero problema de vida, problema de cantidad y calidad de vida. ¿Y particularmente en qué afectan, por ejemplo? El cáncer de próstata, lo que dice ama a los huesos, hace metástasis claro. en el esqueleto axial. Pero también hace lesiones viscerales, va a los ganglios. Cuando ya se escapa de la próstata, yo siempre digo que el tumor de próstata es como un tren, uno lo ve venir y se puede subir en determinado momento, pero cuando se escapó ese tren, el paciente ya lo empieza a correr de atrás y nunca lo va a alcanzar. Es decir, que si uno hace un diagnóstico precoz, por eso la indicación es que el varón haga su control y que ese control sea riguroso. Nosotros decimos una vez al año, está todo bien, el paciente dice, vengo a hacerme el control anual, pero hace 3 años que viniste. Claro. Y dice, tanto pasó el tiempo. Pasó tiempo, claro. Es una locura, porque ese paciente, no todos, es decir, nosotros no regalamos cáncer de próstata, el que lo tiene, el que no lo tiene, no lo tiene. Entonces, cuando vienen y uno puede hacer ese diagnóstico precoz, abordamos tratamientos que son realmente ciencia ficción. Nosotros tenemos para el cáncer de próstata la cirugía videolaparoscópica. Digo, no lo comparo con sacar la vesícula, pero no la pasa mucho más mal, el paciente está muy bien. Hoy hablamos de conservar, digamos, la parte sexual. Toda esa parte es muy importante también para nosotros desde el punto de vista de ofrecérsela al paciente. Doctora, ¿cómo se previene justamente el cáncer del cuello de útero? ¿Cuáles serían los aspectos más importantes desde el punto de vista preventivo en la mujer? Bueno, el cáncer de cuello de útero generalmente tiene una infección primaria de un virus de HPV, especialmente unos subtipos. Ahora tenemos lo que se llama PCR, es decir, la identificación específica de distintos subtipos de HPV, y hay algunos que tienen mayor riesgo de degenerar en un cáncer de cuello de útero y otros no. Los de mayor riesgo son el 16 y el 18, que no todas las pacientes que tengan un HPV de ese estilo van a terminar en un cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores externos que van a determinarlo. Pero sí, la paciente que tiene un cáncer de cuello es porque primariamente tuvo una infección por HPV, por alguno de estos subtipos de alto riesgo que no fueron tratados a tiempo. ¿Qué favorece esta infección por HPV? El no uso de preservativo, es decir, el hecho del uso del preservativo previene todas las infecciones de transmisión sexual, no solamente el HPV, el HIV, hepatitis B, sífilis, el hábito tabáquico, también todo lo que va a disminuir las defensas del organismo, la mala nutrición, las múltiples... Te aporto en la parte masculina del HPV. Eso claro, iba a decir. Claro. La alimentación debe jugar un rol importante, ¿no? Sí, por supuesto, todo déficit vitamínico, nutricional va a alterar el sistema inmunológico y cualquier enfermedad que sea de tipo oportunista, porque no todas las mujeres que tienen una infección con HPV van a desarrollar el cáncer de cuello, solamente aquellas en el cual esté en un terreno, depende de cuánto es el grado de agresividad de ese virus y por otro lado en qué terreno va a estar y va a poder desarrollarse. Pero esto que decía él, los varones, por ahí te dicen, sí, bueno, uno siempre le pregunta si tu pareja tiene alguna verruga, si tu pareja tiene alguna lesión, y la mujer sí se va a hacer el Papa Nicolau, y yo en el momento, cuando veo un HPV, le digo, bueno, que tu novio, tu marido, tu pareja, la pareja masculina, claro. Vaya al urólogo, porque tratando las lesiones, ustedes lo ven mucho eso del virus del HPV. Todo el tiempo. Y me imagino, le hago la última pregunta a los dos. Venimos de 2 años prácticamente de un parate casi total. Me imagino que a partir de ahora las consultas son mucho más asiduas, hay mayor concurrencia, o más o menos ustedes no notaron ese incremento en base a esta suspensión durante 2 años de muchas actividades, ¿no? Sí. Depende. Yo te cuento mi experiencia. Sí. En algún momento, durante la época dura de la pandemia, pudo haber disminuido un poco, sobre todo el tema quirúrgico y demás, por una cuestión de prioridad, de dejar los sanatorios para el COVID. Pero después, cuando se liberó,
la consulta ha sido, porque había una mixtura entre lo online y lo presencial, en el cual teníamos ya de las dos maneras tajando penales, pero yo he visto postergar patología que no debiera haberse postergado y tener consecuencias negativas por el hecho de haber postergado esa consulta, lamentablemente. ¿Hemos podido solucionar el problema? Por supuesto que sí, por suerte, a veces no depende tampoco de nosotros, pero no es bueno que justamente lo que estamos viendo, que lo que genera un aislamiento o el no ir a la consulta trae consecuencias. Y la pandemia lo ha demostrado, ¿te habrá pasado? Sí, sí, lo importante creo que en esto es el criterio médico y cuánto es lo que el médico le enseña. Creo que la educación, además del examen físico, los estudios complementarios, la educación dentro del consultorio es fundamental. Que el paciente entienda cuánto es de importante lo que tiene y cuánto no. A veces es un paciente que viene muy preocupado por cosas que son simples y que no le van a tener mayor problema. Y hay otras que en realidad tienen un problema y no le prestan atención. Entonces creo que está en nosotros también enseñarle un poco al paciente cuáles son las prioridades y cuándo, por más que haya una pandemia o sea lo que sea, te tenés que ir a controlar igual, te tenés que hacer el tratamiento igual, y cuándo es una patología benigna que puede esperar para no ocupar un quirófano cuando se necesita para una patología de mayor jerarquía. Y yo tengo un último comentario, si se puede, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos cortísimos, pero te permito, dale. Dos palabras. El el adenoma de próstata, que la gente le tenía mucho miedo por el sangrado. Ahora tenemos una tecnología nueva que se llama Resum, que es la inyección de vapor de agua, y la próstata se achica en una aplicación de menos de 10 minutos en el quirófano. Se va de alta rápidamente. ¿Qué significa? Que los varones que tienen miedo de la consulta por la antigua cirugía, ya ni eso, no tienen excusa para no concurrir y hacerse todo este trabajo de prevención. Doctor, muy amable por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto de charlar con ustedes. Un placer. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en Educación, en Ciencia y Cultura, estamos en vivo y estamos en contacto ahora con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Danilo Capitani. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Bueno, un gusto tenerlo en nuestro programa vía Zoom. En primer lugar, Ministro, vienen desarrollando una actividad social a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, realmente encomiable y con un altísimo grado de inversión económica, Ministro. Sí, así es, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de la asistencia alimentaria. Nosotros, en los años de la pandemia fuerte, que fue el 2020 y el 2021, la verdad que llevamos adelante una inversión de más del 252% en valores porcentuales de presupuesto con respecto a la anterior gestión, como para tomar cuenta de la situación que se vivió en esos momentos y donde hubo que salir rápidamente a alimentar a la gente, ¿no? Fundamentalmente en los barrios más vulnerables de la provincia. Y bueno, después avanzamos ya con programas que tienen que ver con la transformación de todo lo que son los programas sociales o los planes sociales de las personas para ir transformándolo mediante la capacitación en oficios en un empleo formal. Ese es un poco el trabajo que estamos llevando adelante en estos momentos. Una tarea realmente importante. Creemos que no hay mejor política social que un puesto de trabajo, ¿no? Así es. Pero para llegar a ese puesto de trabajo, en función de que hay un crecimiento, de que hay una recuperación económica en la provincia de Santa Fe, de que hay toda una tarea de incentivos a las pequeñas y medianas empresas a través de créditos que se subsidiaron tasas junto con el gobierno nacional, y este crecimiento que se dio y esta generación de rentabilidades y de riqueza se transforma en trabajo, ¿no? Y para acceder a ese trabajo
mucha gente necesita capacitación, necesita tener un oficio, ¿no? Y en función de eso es que se está trabajando desde el gobierno de la provincia en todos sus estamentos, porque trabajamos fuertemente con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Producción, en esto de la posibilidad de capacitar a nuestra gente, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que son los que hoy están más demandando trabajo. Ahí días pasados han hecho, o han presentado, mejor dicho, en un barrio muy conflictivo de la ciudad de Rosario, un programa interdisciplinario de la provincia donde estuvo presente el Ministerio de Desarrollo Social. Así es, bueno, estuvimos concretamente en toda la zona oeste de Rosario, concretamente en Villa Banana, en donde se está aplicando por parte del gobierno de la provincia, la Municipalidad de Rosario y algunas organizaciones sociales, todo lo que es el plan Incluir, ¿no? Este plan tiene que ver con una tarea multiagencial de varias agencias del Estado, de varios ministerios, en donde se hace una intervención no solamente en lo que es infraestructura, sino también en lo que es el tema social, ¿no? Y esta tarea también tiene que ver con la cuestión de seguridad. Nosotros creemos que una buena política de seguridad tiene que ver con una tarea integral de varios sectores, donde el tema social indudablemente que es primordial en estos casos. Esto va acompañado de obras que tienen que ver de infraestructura, que se están llevando adelante, como la pavimentación de algunas calles en el interior del barrio, como así también todo lo que es la infraestructura de luz, de agua, de cloacas, ¿no? Que sin lugar a dudas mejoran toda la cuestión sanitaria también. En el final, ministro, porque por la temática realmente interesante, importante, ustedes llevaron a cabo el primer encuentro de infancia y adolescencia territorial. Me parece que el tema de la infancia es un tema fundamental en el abordaje que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social en su área perteniente, ¿no? Así es. En realidad el problema social está atravesado por muchas cuestiones, ¿no? Fundamentalmente, y lo más prioritario, es el tema niñez. Nosotros es ahí donde tenemos que actuar rápidamente con las políticas públicas que lleguen rápidamente a las familias en la tarea de avanzar en cuestiones que tienen que ver con las medidas integrales que tenemos que llevar adelante. Esto es acompañar al niño, trabajar en lo que es todo lo que tiene que ver con el tema de educación, para que ese niño vaya a la escuela, esté contenido, toda la cuestión deportiva también, sumarle a esto, pero básicamente las tareas de niñez son fundamentales porque también están atravesadas otras temáticas que hay que trabajarlo de manera integral, ¿no? Ustedes vienen haciendo un gran trabajo con los clubes deportivos, ministro. Así es, avanzamos fuertemente. El gobernador Malperotti ha planteado claramente el acompañamiento de las instituciones deportivas, porque en realidad son herramientas que trabajan junto con el Estado en la contención, en la inclusión de los niños, niñas, adolescentes, y en este sentido el Estado santafesino ha invertido el año pasado, en el 2021, más de 600 millones de pesos en infraestructura para clubes. Es un hecho histórico estos recursos que se han volcado a las instituciones deportivas. Por eso estamos siguiendo en este camino del trabajo mancomunado con estas instituciones para lograr justamente eso, una hora que un chico está en el club, no está en la calle. Y esto indudablemente que es ya una victoria que podemos dar en estas cuestiones. Ministro, ha sido muy amable, sabemos que está en agenda, está trabajando en estos momentos, unos minutitos para Educación, Ciencia y Cultura, ha sido muy amable por su deferencia y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de expresar todo lo que estamos llevando adelante. Un fuerte abrazo. Nosotros de esta manera llegamos al final de una emisión nueva de Educación, de Ciencia y de Cultura
y nos vamos con Ezequiel Pieroni, su voz, la música y el cierre final de esta emisión de hoy. El barrio La Bondiola, sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un botán. Durante la semana meta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garofa, pucha que sos divertido. Garofa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuentan que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha de Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esas noches de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada batís yo soy un rana fenomenal. Garofa, pucha que sos divertido. Garofa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuentan que te vieron la otra noche en el parque japonés.